Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el verso 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Que el Señor bendiga su santa palabra. Aquí encontramos, dice, la palabra profética más segura. Nosotros escuchamos en nuestro día que hay profeta. En muchas de las congregaciones, por ejemplo, dice, va a venir un profeta. Y aparecen jovencitos algunos, por su edad, se nota que no va a poder tener mucha experiencia. Nosotros sabemos que la profecía principal es la palabra. Yo en este momento soy profeta porque estoy leyendo la palabra, estoy por predicar la palabra, entonces soy profeta. Nosotros, como dije, la profecía principal es la palabra, y si hay una profecía secundaria, eso puede ser de vez en cuando, pero tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Dios nos guía por su palabra, Dios enseña por la palabra, consuela por la palabra, Dios sana por la palabra. Nosotros tenemos, como dice aquí Pedro, la palabra profética más segura. Y otra cosa que debe guiarnos es el Espíritu Santo. Estas dos cosas nosotros necesitamos: la guía del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Como dije, vivimos en tiempos que algunos dicen que tienen visiones, revelaciones, pero muchas veces son profecías vanas. No son conforme a la Escritura, no son conforme a la palabra de Dios. Como dije, el profeta verdadero habla lo que está escrito en el libro de Dios, en la palabra de Dios. Hay muchas personas que están falsificando que muchos están siendo falsificados por el espíritu de error. Lenguas falsificadas, sanidad falsificada. Entonces, como dije, nosotros tenemos que conocer la palabra, ser guiados por la palabra. Vamos a leer en Primera de Timoteo 4, el verso 1. Capítulo 4 de Primera de Timoteo, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Aquí dice espíritus engañadores y doctrina de demonio. En otra versión dice algunos escuchando a espíritus de error. Entonces, hermanos, como dije, esto es muy importante de escudriñar la Escritura y buscar siempre la guía del Espíritu Santo. A pesar del tiempo que vivimos, nosotros sabemos que Dios nos ha cambiado, su manera. Nosotros no tenemos que ser guiados por otro grupo de hermanos, tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, vamos a leer algunos versículos. Segundo de Samuel, capítulo 6. Desde el verso 1 dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa.
y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Aquí encontramos que David quiso llevar el arca. El arca estaba en este lugar mucho tiempo, en tiempo de Saúl, y también un poco en tiempo de Samuel. O sea que Samuel, Saúl, y ahora estaba reinando David. Saúl reinó 40 años. O sea que el arca de Dios estaba en este lugar muchos años. Tal vez 50, 60 años de silencio acerca del arca de Dios. Y en este capítulo encontramos que no es solamente hacer la obra de Dios, sino hacerla en la voluntad de Dios. David quiso llevar el arca de Dios porque él quería, pero no llevó el arca de Dios conforme a la voluntad de Dios. David aquí en su celo carnal, en su apuro, David copió el método de los filisteos. Entonces, llevaron el arca, dice, en carro nuevo. Y los filisteos hablan de aquellos que tienen la forma, pero que no tienen el poder. Habla de las organizaciones formalistas, modernistas, que no tienen mucha revelación, no entienden muchas cosas. Y ellos hacen las cosas y Dios no le castiga porque no tiene conocimiento, no tiene luz. Pero David habla de o sea, que de la gente que conocen la palabra, que conocen la voluntad de Dios. David en su apuro, en su celo carnal, él no consultó la palabra, no consultó a Dios y empezó a llevar el arca en esta situación, de esta manera. Nosotros sabemos que el arca solamente tenía que ser tocado por los sacerdotes. Primeramente el sacerdote tenía que cubrir, quitar la tapa y después tenía que llevar los levitas sobre sus hombros el arca. Entonces, como dije, nosotros vivimos en un tiempo difícil y la gente quiere copiar a veces métodos de otro grupo de gente. Y también la gente en nuestro día rechaza todo lo que suene viejo o antiguo. Nosotros sabemos que las cosas de Dios no cambian. Tenemos que seguir, como dice en Proverbios, los linderos antiguos. Dice que los humanistas argumentan que los principios de Dios son antiguos y por eso son seguros. Pero como dije, hay mucha gente que dicen que, como dije, rechaza, porque es una cosa, un modelo antiguo. ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI siga pensando de esa manera? Dice alguna gente. Pero como dije, nosotros no tenemos que cambiar, o sea que Dios no nos autoriza a cambiar. Vamos a leer en el capítulo 25 de la profecía de Isaías, el verso 1. Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, dice. La palabra de Dios es firme, no cambia. Entonces, en la palabra de Dios nosotros encontramos seguridad. Nosotros entonces no tenemos que traspasar los linderos antiguos. No tenemos que copiar como David en este capítulo 6 de segundo de Samuel copió a los filisteos. Vamos a leer el capítulo 13 del primer libro de Crónicas, verso 1 al 4. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 1 al 4. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así.
porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Aquí se juntaron con David, dice, los principales, y hablaron cómo iban a llevar el arca. Pero en ninguna parte encontramos que ellos consultaron a Dios. Ellos no consultaron a Dios en oración, no consultaron la palabra de Dios. Dice que todo el pueblo estaba de acuerdo, pero no hicieron conforme a la voluntad de Dios. Hoy día pasa así. La gente consulta a todo el mundo, pero no consulta a Dios. Esto encontramos nosotros en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, que la iglesia de la Odisea dice que Jesús está fuera de la puerta porque está queriendo entrar golpeando la puerta. Entonces la gente a veces se reúnen y consultan entre ellos, pero no consultan a Dios. Entonces aquí David quiso llevar el arca, dice, en carro nuevo. Los filisteos llevaron en carro nuevo y Dios no le castigó a ellos. Pero aquí David y los hijos de Israel llevaron en carro nuevo y Usa, dice, tropezó los bueyes y Usa quiso atacar y murió Usa. Dios le castigó. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra, tenemos más revelación por la gracia de Dios. Dios nos va a castigar. Nosotros no podemos copiar método de otro hermano. Aunque nos parezcan a nosotros que ellos tienen éxito, nosotros para eso tenemos la palabra. Tenemos que consultar la palabra y si en la palabra tenemos alguna duda, tenemos que consultar a Dios en oración. Entonces, como dije, David en su celo carnal, ellos llevaron el arca en carro nuevo. Dice que se juntaron también los sacerdotes, pero los sacerdotes no cumplieron su función. Y en este caso David dice tenía miedo, no temor sino miedo, porque David estaba fuera de la comunión con Dios. Cuando uno está fuera de la comunión con Dios, tiene miedo, no está seguro. Esto encontramos en el capítulo 6, vamos a volver en el capítulo 6 de segundo de Samuel, el verso 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Entonces, como dije, nosotros tenemos que consultar la palabra y seguir como dice la palabra. Y como dije, tenemos también el Espíritu Santo. Esta otra cosa que tiene que guiarnos, la palabra y el Espíritu Santo. Vamos a leer ahora en el capítulo 15 de primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1 al 4. Primer libro de Crónicas 15, 1 al 4. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. Aquí David aprende de su experiencia. Vamos a suponer que nosotros cometemos algún fracaso, pero lo importante es si aprendemos de ese fracaso. Y esto fue lo que pasó con David. Él aprendió de su fracaso. Entonces, hermano, no es cuestión de servir a Dios nomás. Tiene que ser según la manera de Dios. Nuestro servicio tiene que ser conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, después tenía que llevar los levitas sobre sus hombros. No tenía que llevar en carro nuevo. Y como dije, nosotros no tenemos que copiar métodos de otra gente. Como dije, nosotros para eso tenemos la palabra de Dios, que es nuestra guía. Tenemos el Espíritu Santo. A pesar de que el tiempo que vivimos, Dios nos ha cambiado. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, el capítulo 1, verso 13 y 14. Por eso es importante, hermano, escudriñar la palabra, porque siempre se presentan casos.
Se presentan cosas de doctrinas, a veces hay problemas en la iglesia, y todas las cosas tenemos para resolver, tenemos en la palabra de Dios. ¿Cómo resolver las cosas? Tenemos que consultar la palabra y el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1, 13 y 14 dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Retén la forma de las sanas palabras. Esta palabra forma significa reseña, delineación, bosquejo o modelo. Entonces Timoteo fue exhortado a retener las sanas palabras. Esa fue la enseñanza de Pablo. Dice, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y el verso 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este depósito, guarda el buen depósito, habla de una cosa encomendada al cuidado de otro. Este era el evangelio. Esta fue la propiedad de Pablo que él traspasó a Timoteo. Era el evangelio al cual Pablo llamó mi evangelio, nuestro evangelio. Y nosotros en este tiempo, hermano, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que escudriñar, conocer. Y vamos a leer también el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, el verso 14. Segunda de Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Persiste tú, dice, en lo que has aprendido. Así dice el apóstol Pablo a Timoteo. Tenía que persistir en la enseñanza que había aprendido del apóstol Pablo. No tenía que salir de eso. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que escudriñar, conocer y actuar conforme a la palabra de Dios. No salir de la palabra de Dios. No, aquí no tiene que entrar nuestro sentimiento, compasión carnal, más todavía cuando habla de doctrina. Estamos viviendo en tiempo muy, muy difícil, pero como dije, tenemos la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pedro vamos a repetir lo que dice Pedro en el verso 19 de segunda de Pedro 1. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por eso es importante siempre de leer, de amar esta palabra de Dios, de escudriñar para nuestro propio provecho y también para provecho de otro, para conocer nosotros y también para enseñar, ayudar a otro. Necesitamos tanto de la palabra de Dios, porque esta es nuestra guía. ¿Cómo tiene que ser manejada una congregación, una iglesia? Todo tenemos por la palabra de Dios. No es según la manera de pensar el hombre, no es según el mundo, sino es conforme a la palabra de Dios. Por eso tenemos que leer. Como yo siempre digo, a veces cuando hace falta nombrar a un pastor, un obrero, por ejemplo, en un lugar, a veces hay gente que dice, vamos a hablar con esto, con aquello, pero lo que tenemos que hablar es con nuestro Padre Celestial. Tenemos que hablar con nuestro Padre Celestial y con nuestro Señor Jesucristo. Porque dice en el capítulo 4 de Efesios que Él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. El Señor mismo, no el hombre. Entonces, por eso tenemos que consultar a Dios. Nosotros vivimos en tiempos que la gente, los hermanos mismos consultan a un abogado, consulta con todo el mundo y muchas veces no consulta al Señor. Entonces ahí está el problema del fracaso. Tenemos que consultar al Señor. Y como dije, tenemos el Espíritu Santo también. Dice un hermano, a veces uno dice, agarra la palabra sin el Espíritu Santo, y otro agarra el Espíritu sin la palabra. Y dice, esto es como si fuera
que uno quiere volar, dice, con una ala. Las dos cosas nosotros necesitamos: la palabra y el Espíritu Santo. Hay hermanos que no estudia la Biblia, no lee la Biblia y dice que ven visiones nomás. Y cuando uno deja la Biblia va a entrar en el error. Eso de seguro va a entrar en el error. Y hay mucha gente que habla muchísimo, pero si uno habla tiene que fundamentar lo que dice por la palabra de Dios. No puede estar hablando así nomás. Va a salir de la voluntad de Dios. Tiene que ser conforme a la palabra. Vamos a leer el capítulo 15 de los Hechos. Hechos capítulo 15. Versículo 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Dice con abundancia de palabras. Por eso es importante de estudiar, escudriñar. Y nosotros que predicamos más todavía necesitamos escudriñar la palabra. Y otra cosa es a veces que la gente quiere meter otro método, es por falta de dedicación al estudio, a la lectura. Necesitamos dedicarnos más a la lectura, la oración. Entonces, por eso mete métodos a veces en la iglesia, porque no estudian. De ahí viene el error, entra el error. Y seguramente también entra por causa de eso, de estos que dicen que ven visiones, que dicen ser profeta y dicen cualquier cosa. Entonces, hermano, nosotros necesitamos ser guiados por la palabra y por el Espíritu Santo. Vamos a leer el capítulo 16 de los Hechos. Estos versículos muy conocidos seguramente a nosotros. Desde el verso 6 al 10. Hechos 16, versos 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Imagínense cómo es el Espíritu Santo. Aquí le guió totalmente al apóstol Pablo. Así nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a ser guiados para cada cosa. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando iba a hacer una visita, él buscaba la guía del Espíritu Santo. No quería ir así nomás a hacer una visita, sino esperó la guía del Espíritu Santo. No ir nomás así. Porque también está el espíritu de Caín, errante y vagabundo. El espíritu de Caín. Se va de aquí para allá, pero no busca la guía del Espíritu Santo. El viejo hombre nomás quiere irse de aquí para allá. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para que, si vamos a hacer una visita, sea de bendición para nosotros, para otro. Porque cuando nosotros nos vamos en la guía del Espíritu Santo, Dios va con nosotros. Pero si nosotros nos vamos solos, no va a ser de bendición. Queremos que Dios nos acompañe, su presencia esté con nosotros. Así como dijo Moisés: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saque de aquí. Así dijo Moisés. Y entonces, hermanos, nosotros necesitamos ser guiados por la palabra y por el Espíritu Santo. Queremos nosotros, como Elías le dijo a Eliseo, la doble porción del Espíritu sobre nosotros. Y para esto tenemos que andar en armonía con la voluntad de Dios. Queremos sentir. Y cuando nosotros nos dedicamos a la meditación, la lectura de la palabra también, el Espíritu Santo va a venir. A veces hay hermanos que quieren manifestación del Espíritu Santo y hacen procura mucho, ¿verdad? Así como dice en el libro de Esther, que Esther no procuró nada, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey. El Espíritu Santo viene sin procurar. Lo que nosotros tenemos que hacer es dedicarnos
a la lectura, a la oración, la meditación de la palabra. Y el Espíritu Santo va a venir y vamos a hablar en otras lenguas. Si hace falta, si alguno no ha recibido el Espíritu Santo, va a recibir. Entonces, esto viene simplemente por la dedicación a la lectura, a la oración. Así que dice la palabra profética más segura. Cualquiera sea nosotros nuestra duda, nuestra pregunta, nuestro problema, tenemos que consultar a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Algún problema que está en la iglesia queremos resolver y consultar la palabra. O si no hay en la palabra, está el Espíritu Santo. Vamos a leer en el capítulo 13 de los Hechos también. Ya hablamos de esto, pero igual vamos a leer. Hechos 13, 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces estos hermanos, dice, profetas, maestros, consultaron al Señor. ¿Quién vamos a enviar de misionero, de predicador, de evangelista? Estaban ayunando, orando, y el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo. Entonces, esto no ha cambiado Dios. Nosotros tenemos que consultar a Dios para esto y para todas las cosas. Pero como estas cosas son muy serias, muy importantes, tenemos que consultar a Dios. No hacer nomás así Como dije, tenemos todo en la palabra. Pero lo importante es también estar firme en lo que nosotros estamos conociendo, aprendiendo, y no ser llevado por cualquier enseñanza, por cualquier doctrina en este tiempo que vivimos. Porque hay mucha doctrina, como dice el apóstol Pablo. En el capítulo 4 leímos de primera de Timoteo: espíritus engañadores, dice, y doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Fuerte esa palabra, doctrina de demonios. Y tenemos que cuidarnos, no seguir la doctrina de demonios, ni seguir a los espíritus engañadores. Entonces los Gálatas, por ejemplo, escucharon el mensaje de gracia por medio del apóstol Pablo, y vinieron algunas gente que enseñaban otra mezcla de doctrina y recibieron. Y Pablo les exhortó duramente a ellos: oh Gálatas insensato, dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os embrujó? Oh Gálatas chiflado, estúpido. Esa palabra insensato quiere decir chiflado, estúpido, loco. Así le exhortó Pablo a los Gálatas. Entonces, hermanos, nosotros vivimos en tiempo donde abundan doctrinas de errores, espíritus engañadores, y nosotros tenemos que estar firmes. No tenemos que dar oído a doctrina de error. A lo mejor alguno va a decir que somos locos, fanáticos. No importa. Tenemos que actuar así. Nosotros encontramos que Pablo actuó de esa manera. Pablo actuó como si fuera un fanático, un loco. Entonces no tenemos que dar oído a ninguna doctrina. Vamos a leer en Tito, capítulo 1, desde el verso 9. Tito 1, 9 dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que se contradicen. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Aquí dice en el verso 10, habladores de vanidades y engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Y cómo nosotros le vamos a tapar la boca? ¿Vamos a poner nuestras manos sobre su boca, verdad? No le vamos a escuchar. No vamos a escuchar. Entonces, ¿a quién va a hablar? No debemos escuchar.
No, nosotros no podemos ser en las cosas de Dios así como la gente a veces cree que nosotros tenemos que ser diplomáticos, algunos dice usted es maleducado, porque si alguno enseña error y nosotros nos levantamos y salimos de ahí, a lo mejor va a decir que somos maleducadores. Pero la palabra dice, no debemos dar oído. El Señor nos tiene que ayudar para amar la verdad y querer escuchar solamente la verdad. Porque dice la palabra, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura, un poco de error en doctrina. También la levadura habla de pecado en la carne. Entonces dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Tenemos que ser firmes. Persiste tú en lo que has aprendido. Así dice Pablo. Vamos a dejar hasta aquí, por hoy. Señor bendiga su santa palabra.